Buenas, ¿qué tal muchachos? El día de hoy vamos a explicar un par de conceptitos, par de cositas chidas. Vamos a explicar lo que es la descripción euleriana y lagrangiana junto con lo de derivada material y vamos a añadir el teorema de transporte de Reynolds. Todos estos conceptos son importantes ya que son las bases antes de brincarnos a Navier-Stokes, que yo creo que después del teorema de transporte de Reynolds ya podemos ir viendo la ecuación de Cauchy, la ecuación de balance de momento, y pues de la ecuación de Cauchy ya nada más es ajustar el tensor de esfuerzos y finalmente Navier-Stokes. Eso es bonito. Pero bueno, hoy vamos a empezar con descripción euleriana y lagrangiana, cuáles son sus diferencias, de qué se tratan, y después derivada material y teorema de transporte de Reynolds. Así que pues vamos a empezar. Easy Win, descripciones euleriana y lagrangiana. ¿En qué difieren? Bueno, eh, a ciencia cierta, bueno, más bien, pocas palabras, la descripción lagrangiana se trata de tomar una partícula del fluido y seguirla en todo su recorrido y traquear las propiedades de esa partícula. La descripción euleriana se trata en concentrarse en una región del espacio del fluido y analizar esa región y cómo cambia en el tiempo. Es todo lo que hacen. La lagrangiana toma una partícula y la persigue. La euleriana toma una región del espacio y se queda observándolo. De eso se trata. Y para eso es este dibujo, que está en las notas de posgrado. Los circulitos verdes son regiones de análisis del fluido, ¿ya? Esas son regiones estáticas, no se mueven. No se dejen engañar por las líneas punteadas. De hecho, las podría quitar perfectamente, pero las regiones verdes son regiones estáticas del fluido. No es que el fluido no se mueva ahí, pero son lentes que ahí vamos a ver, pues no nos vamos a quitar de ahí la mira. Y el circulito azul es una partícula del fluido moviéndose, ¿ya? Ahora, si nosotros quisiéramos tomar un enfoque lagrangiano, nosotros tomaríamos esa partícula azul y diríamos, yo quiero conocer las velocidades de la partícula, ¿ya? Pues bueno, nosotros tendríamos una función de campo de velocidad a la cual otorgaríamos una x, y, z iniciales, que son las coordenadas de la partícula que vamos a seguir. La t sigue quedando como variable, ya que tendiendo las coordenadas de la partícula a elegir, ya traqueamos de yo voy a seguir esta y voy a ir cambiando el tiempo, pero pues la partícula inicial escogida va a ser la misma ya. Y para el enfoque euleriano, pues sencillamente podemos tomar cualquier x, y, z punto del fluido y analizar sus propiedades, ¿no? Ya cambiando el tiempo. De eso se tratan pocas palabras. ¿Cuándo convergen? Por ejemplo, aquí en este caso, la partícula azul pasa por esta región verde. Cuando la partícula azul esté justamente encima de la región verde, ambos resultados van a convergir, porque justo si analizáramos esa región del espacio, veríamos a esa partícula. Entonces la velocidad que nos saldría es la de esa partícula. Y si estuviéramos traqueando a la partícula, pues nos daría evidentemente la velocidad de la partícula. Entonces ahí es cuando convergerían las descripciones lagrangiana y euleriana sin agregar términos extras. Que los términos extras se agregan en el teorema de transporte de Reynolds. Pero pues bueno, en sí, esos son las descripciones eulerianas y lagrangianas. Espero se haya entendido. Lagrangiana, sigues una partícula euleriana, te enfocas en una región del espacio y observas cómo cambia. Y pues bueno, derivada material, no se espanten por los números, está sencillo, está sencillo. Pero pues bueno, sea f de x, y, z, t, cualquier función del fluido. Puede ser densidad, puede ser velocidad, puede ser presión, puede ser temperatura. Es cualquier función relacionada al fluido, ¿ya? Que depende de x, y, z y t. Y teniendo un campo de velocidades en el fluido, vx, vy, vz, cada coordenada del campo de velocidades, ¿ok? Bueno, si quisiéramos nosotros conocer el cambio de esa función, ya, de la función de la que estamos tratando en el fluido, nuestros vastos conocimientos de análisis vectorial nos permiten conocer el cambio total de una función, que sería directamente la parcial de cada una de sus componentes por la delta de cada una de sus componentes, ¿ya? X, Y, Z, T. En este caso yo puse la T primero por conveniencia.
por comodidad, pero pues bueno, ese es el cambio total de una función. Ahora, si dividimos todo entre delta t, pues nos queda aquí delta f entre delta t, aquí simplemente se va, y aquí nos quedan los delta x, y, z entre delta t. Haciendo tender delta t a 0, nos quedaría aquí esta derivada, que en sí fuera la derivada total, o sea, con las d minúsculas, pero en este caso ya lo ponemos con la d mayúscula porque desde este momento ya es la derivada material. Si se le llama derivada material, ahorita van a ver por qué. Pero bueno, desde este momento ya se convierte en la derivada material. Aquí no tiene ningún delta t, entonces no afecta. Aquí simplemente afecta a los delta x, y, z entre delta t, que se convierten en las derivadas totales. Ahora, delta x, delta y y delta z son desplazamientos. Y desplazamientos por unidades de tiempo nos convierte, o sea, es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, tanto en x como en y como en z, pues se convierten en las velocidades, tanto en x como en y como en z. De este lado todo queda igual. Pero bueno, esta cantidad de aquí puede ser expresada como un producto punto entre dos vectores, entre el vector campo de velocidad y el vector gradiente de la función f. Nótese, aquí tenemos el producto punto, este por este nos da este por este nos da este, y este por este nos da este. Sí puede ser expresada como un producto punto. Y este de aquí es el campo de velocidades, producto punto. Este de aquí es el gradiente de la función x. Recuerden ustedes que ese gradiente simplemente son una función escalar, le aplicas el gradiente, te devuelve una función vectorial que tiene como componentes las parciales de cada una de sus ejes coordenados. ¿Ok? En este caso la función escalar es f y su gradiente nos da la parcial de f respecto a x en x, la parcial de f respecto a y en y la parcial de f respecto a z en z. ¿Ok? Eso en funciones escalares, en vectoriales, se convierte en un tensor de segundo rango y cosas más bonitas, pero bueno. Llegamos a esta expresión de aquí, que esta ya es la expresión de la derivada material para una función cualquiera, que usualmente suele encontrarse así, ¿no? Como la u por la nabla y la función a analizar. Y pues bueno, aislándolo únicamente como operador, la derivada material es esto de aquí. Se fijan, únicamente se retira la función a analizar y nos queda la derivada material es igual a la parcial respecto al tiempo, que es el cambio local, más el producto punto del campo de velocidades por nabla, que son los términos convectivos. Bueno, el término convectivo, pero se hace mal, los términos convectivos. Se le llama derivada material precisamente por eso, porque aparece el campo de velocidades, porque aquí consideramos a x, y, z como desplazamientos. Y aparte que tenemos el tiempo, ¿no? Entonces por eso toma el nombre de derivada material y suele distinguirse por las D mayúsculas. Ya, esa es la razón de que se llame derivada material ya, y que se usa para analizar fenómenos materiales. Bueno, se llega a esa expresión de ahí, donde esto representa un cambio total y esto representa un cambio local. Nótese cómo ambas son derivadas respecto al tiempo. Sin embargo, como que esta de aquí es más fuerte que esta otra, porque esta otra está aislada, pero esta de aquí es igual a todo este bonchezote. Entonces, esta de aquí viene incluida con esta y con esta también. O sea, la derivada material es un operador más completo que la derivada local, que viene a ser la derivada parcial respecto a t, a tiempo. Y pues así, pues bueno, ¿cómo podríamos interpretar eso de ahí? ¿Y qué tiene que ver con la descripción euleriana y lagrangiana? Spoiler alert, el lado izquierdo de esta ecuación es el enfoque lagrangiano y el lado derecho es el enfoque euleriano. Por esto de aquí, acuérdense que yo les dije que en el enfoque lagrangiano nosotros tomábamos una partícula y la seguíamos. Se acabó. Eso es justamente lo que hace este operador de aquí. Es lo que pasa en el lado izquierdo. Agarras una propiedad de la partícula y cuál es el cambio. Y se acabó. Esa es la derivada material. Pero del lado derecho hay más diversión.
tienes una propiedad de la partícula y analizas un cambio local y luego analizas la influencia del cambio de velocidades. Entonces hay más diversión del lado derecho en general. Entonces, nótese cómo está la influencia del campo de velocidades. El lado derecho es la descripción euleriana. Este es el cambio local que existe en un volumen de control. Vaya, el cambio que únicamente se debe respecto a la evolución del tiempo, un volumen de control. Y este es el cambio que exige respecto, y este es el cambio que hay en la función dentro del volumen de control debido al campo de velocidades que tenga el fluido. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Cuánto vale eso? Ya, ¿cuándo tiene su valor máximo y cuándo tiene su valor mínimo? Bueno, tiene su valor máximo, al final de cuentas es un producto punto, ¿no? Este producto punto puede ser, y no sé si sea correcto, pero a mí me sirvió analizarlo así. Es simplemente las magnitudes de los dos vectores por el coseno del ángulo que formen entre ellos. Y estás de acuerdo que el producto punto va a tener su valor máximo cuando el coseno tenga su valor máximo, que es 1, y va a tener su valor mínimo cuando el coseno tenga su valor mínimo, que es 0. O sea, se anula cuando el coseno vale 0. ¿Cuándo el coseno vale 0? El coseno vale 0 cuando el argumento es un múltiplo de pi medios. Podría ser 90 grados. O sea, cuando ambos vectores son ortogonales. Para una ligera demostración, supón que esa es la velocidad de una partícula y esta es uno de los vectores que compone al campo vectorial gradiente de la función f. Este es perpendicular, o sea, tiene un ángulo de 90. Y aquí, supongan ustedes que están directamente sobrepuestos, ¿no? Forman un ángulo de 0. En este caso, el producto punto vale 0, porque el coseno de 90 vale 0. Y en este caso, el producto punto es máximo. O sea, pues así lo voy a dejar, es mayor que 0. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tiene valor a 0? Cuando vale 0, ¿qué sucede? Bueno, si este producto punto vale 0, nos quedamos entonces con la pura derivada parcial. Y la derivada parcial sería entonces a la derivada material. O sea, que el cambio total de la función únicamente se debería a la evolución con el tiempo. O sea, el movimiento interno que tenga el fluido no tiene nada que ver con la variación de la función que estamos analizando. ¿Por qué? El gradiente de una función te devuelve un campo vectorial con vectores que apuntan hacia la dirección de máximo crecimiento de una función. Bueno, de la función a la que le apliques el gradiente. Entonces, el campo de velocidades pues, nos va a terminar describiendo las trayectorias que sigue, bueno, una línea tangente a campo de velocidades nos describe las trayectorias que lleva cualquier cosa que tú metas en el fluido o el mismísimo fluido. Así que, si el fluido siempre se dirige en direcciones perpendiculares a las del crecimiento de la función, o sea, en direcciones perpendiculares a las del gradiente, entonces el fluido nunca se dirige hacia donde aumenta la función. Entonces la influencia del campo de velocidades sobre la variación de la función no tiene nada que ver, es nula, porque nunca va por ese camino. Por eso es que se anula este término y únicamente importa la evolución con el tiempo. Ahora, si están perfectamente alineados, como en este caso, y el coseno vale 1, el producto punto tiene su valor máximo, porque el campo de velocidades está directamente guiando a las partículas hacia la región de máximo crecimiento de la función, y por eso es que el producto punto tiene su valor máximo cuando el ángulo entre ellos es 0. Y, y bueno, eso es la derivada material. Por eso es que la derivada material, estas D mayúsculas, engloba un cambio total que únicamente se debe al tiempo más un cambio que se debe debido a la influencia del campo vectorial del fluido en contraste a las regiones de crecimiento de la función que se está analizando.
Espero me haya dado a entender. Pero eso es la derivada material. Vamos a ir con el teorema de transporte de Reynolds. Y pues bueno, teorema de transporte de Reynolds. Para el teorema de transporte de Reynolds vamos a apoyarnos en figuras. Esta que está aquí y esta que está acá. Y pues bueno, ¿qué son? Son volúmenes de control. En esta primera tenemos en un tiempo t un volumen de control delimitado por estas líneas verdes, ¿no? Que encierra a un fluido rojo. En este procedimiento para encontrar el teorema de transporte de Reynolds vamos a llamar a ese fluido rojo como el cuerpo, ¿no? Como un cuerpo a analizar. Este fluido rojo tiende a salirse del volumen de control, ¿no? A cierta velocidad. Y en un tiempo t más delta t, parte del fluido rojo ya ha salido del volumen de control, simbolizado aquí por esta línea punteada, y por debajo ha entrado cierto fluido azul, hasta esta línea punteada que está aquí. Y bueno, con este planteamiento es que nosotros vamos a conseguir el teorema de transporte de Reynolds. Primeramente, en un momento t, la sumatoria de las fuerzas que estén ocurriendo en el volumen de control van a ser iguales a las que estén ocurriendo en el cuerpo, porque directamente el cuerpo está encerrado completamente por el volumen de control. O sea, por segunda ley de Newton, el cambio en el momento del cuerpo respecto al tiempo va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas, o sea, esto que está aquí bien dicho, ¿no? La derivada del momento del cuerpo respecto al tiempo es igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y como sabemos que es igual que la de volumen de control, entonces pues simplemente decimos el cambio en la cantidad de movimiento en el instante t, ¿ya? Que es lo que está aquí. La sumatoria de las fuerzas en el volumen de control igual a el cambio en el instante t. ¿Podríamos haber colocado la del cuerpo? Sí, pero para el teorema de transporte de Reynolds nos es más útil tener el enfoque de volumen de control. Entonces por eso nos quedamos con el volumen de control. Ahora, por definición de derivada, esta cantidad de aquí va a ser el límite cuando una delta t tiende a 0 de la cantidad de momento en t más delta t menos la cantidad de momento en t. Esa es la definición de derivada, ¿no? Ahora, negligiendo un poquito el límite, ya vamos a quitar el límite tantito y vamos a tratarlo como un enfoque discreto. Pasamos esto multiplicando para acá y nos queda el delta t por la sumatoria de las fuerzas en el volumen de control, que aquí me falta en t. Es igual a la cantidad de momento en t más delta t menos la cantidad de momento en t. Recuerden que estas cantidades de momento son del cuerpo, o sea, del fluido rojo. Esta cantidad de momento en t más delta t del fluido rojo va a ser el fluido rojo que se quedó en el volumen de control en t más delta t, este cacho de aquí, más el fluido rojo fuera del volumen de control en t más delta t, que es este cacho de acá, ¿no? Este cacho de aquí más este cacho de acá nos van a dar la cantidad de movimiento que hay, bueno, o sea, el momento lineal que hay en el cuerpo en t más delta t. Recuerden, el cuerpo es el fluido rojo. Menos la cantidad de momento del cuerpo en t, que es simplemente el fluido rojo que se encuentra encerrado en el volumen de control. Y bueno, esto se ve muy bonito todavía. Vamos a introducir una nueva cantidad que va a ser, bueno, ya estamos analizando aquí el momento del cuerpo, vamos ahora a introducir la cantidad del momento del volumen de control. Y bueno, una vez propuesto nuestro momento en el fluido de control, va a ser nuestra P. Recuerden que esa línea abajito significa vector. Entonces nuestro momento en el fluido de control en el tiempo t va a ser directamente el fluido rojo que exista en el volumen de control. Y nuestro momento en el volumen de control en t más delta t va a ser el fluido rojo que esté en el volumen de control en t más delta t, más el fluido azul que esté en el volumen de control en t más delta t. ¿Ya? Recuerden, ese es el momento en t. Fluido rojo, momento en t más delta t del volumen de control, fluido rojo más fluido azul. ¿Ya? Ahora, sustituyendo en la ecuación aquí arriba, tenemos el fluido rojo en CB, aparece aquí.
Entonces podemos directamente mandar el fluido azul en CB al otro lado y colocarlo aquí, que va a ser el momento en T más delta T menos el fluido azul en CB en T más delta T ya. Recuerden, esto de aquí es esto de acá, por haber despejado esto de acá, ¿no? Más el fluido rojo fuera del volumen de control en T más delta T, menos el fluido rojo en CB. Que recuerden que aquí decíamos que el fluido rojo en CB en T es directamente la cantidad de movimiento en T. Ahora, asociando los términos y dividiendo todo entre delta T, nos va a quedar, pues bueno, el momento en el volumen de control T más delta T menos el momento del volumen de control en T, todo entre delta T, más estas dos cantidades de aquí entre delta T. Si hacemos tender delta T a 0, que fue el límite que quitamos al inicio porque lo tratamos más como algo discreto que continuo, nos va a quedar esta cantidad de aquí como la derivada del momento en el volumen de control respecto al tiempo, más esa integral de ahí. Que no se me espanten, esa integral tiene un porqué de estar ahí, y en el Morrison viene ahí la justificación analítica y todas las operaciones bien bonitas, pero neta vamos a hacer un cochinero si lo hacemos aquí, porque es entrar con sumatorias de Riemann y teoremas de integrales dobles, y la verdad no sé si Joel no les enseñó eso bien. Entonces, pues bueno, sale más barato que se lo aprendan así. Igual si quieren checar, ahí está en el Morrison todo. Pero bueno, ¿por qué eso ahí? Esto de aquí arriba debe de ser momento, ¿ya? El numerador de esta debe de ser momento. Entonces, esto es una tasa de momento respecto al tiempo, no es un flujo de momento respecto al tiempo. Un poquito de notación. Recuerden ustedes que en las superficies tienen una normal, ¿no? Se les adjudica una orientación y es un vector normal que apunta hacia afuera de la superficie cuando se trata de un volumen. Apunta hacia afuera del volumen, perdón, la normal de la superficie. Entonces, el fluido azul en el volumen de control va entrando a la superficie, entonces es opuesto a la normal de esta superficie, ¿no? Esta superficie apunta para allá, la velocidad del fluido apunta para allá, entonces nos va a dar un valor negativo. Ya, y junto con este negativo que tiene aquí enfrente, se anulan entre ellos y nos queda un valor positivo de flujo de momento hacia la superficie, a través de esta primera superficie, ¿no? Recuerden, esto por sí solito, nada más los que está escrito en azul, es un valor negativo, porque la velocidad del momento que va entrando es opuesta a la normal. El producto punto que va a ser ahí nos va a dar un valor negativo. Y con este menos de aquí se corrige y nos da un valor positivo de momento a través de la superficie de aquí abajo. Entonces, repito, junto con el menos es un valor positivo de momento que está entrando por la superficie de abajo. Más fluido rojo fuera de CB. Esa es una cantidad positiva. Bueno, lo rojo es una cantidad positiva y tiene un positivo, entonces sigue siendo positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque la superficie de arriba tiene una normal que apunta así y la velocidad tiene la misma dirección que la normal, entonces nos va a dar un valor positivo. Entonces fíjense qué belleza que justo este menos corrige el menos del momento inicial. Así que estas dos vainas de aquí nos darían el momento que entra por ambas superficies, ¿ya? Juntas sumadas, porque acuérdense que estas dos van a ser cantidades positivas, juntas sumadas nos dan un momento total que fluye a través del volumen de control. Y entre delta T, pues va a ser una tasa de cambio. Analizando las dimensiones de aquí, que esto es lo que dice eso, ¿no? Esto dice que esto es el flujo de momento a través de una superficie. Pero analizando las dimensiones, tenemos ahí velocidad, que es metros por segundo. Tenemos densidad, que es kilogramo por metro cúbico. Tenemos otra vez velocidad, metros por segundo, y tenemos superficie o bien área, que es metros cuadrados. Entonces, ¿qué con qué? Estos kilos y esto de aquí lo podemos emparejar y nos va a quedar
kilómetros por segundo cuadrado, que es la unidad del momento lineal. Este metros y este metro se puede ir con este metros y nos quedaría simplemente un sobre segundo. Entonces tenemos la unidad de momento lineal por segundo, o sea, flujo de momento por unidad de segundo. Y por eso es que está esa cantidad ahí. Te repito, en el Morrison está la integral bien bonita, pero el chiste es que esta integral tiene estas unidades, que es momento por unidad de tiempo. O sea, esa integral es la integral que representa el flujo de momento a través de ambas superficies, tanto de la superficie por la que entra el momento como por la superficie por la que sale el momento, ¿ya? Eso es lo que representa esa integral de ahí, esa doble integral. Les repito, en Morrison está la demostración con las sumatorias de Riemann y los teoremas de integrales dobles, pero aquí para hacer una explicación más express, nada más apréndensela. Y pues bueno, este último de aquí es el teorema de transporte de Reynolds. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya sido de utilidad. La verdad sí siento que me fui un poquito como que en por dos, así explicando los temas medio por encimón, pero supongo yo, bueno, yo considero que dentro de todo lo que hice sí pues un procedimiento de dónde sale cada cosa, medio explicado, mi interpretación física de las cosas. Entonces yo confío, yo confío en que de algo les va a servir. Posterior a este video, pues yo creo que estaré haciendo la deducción de la ecuación de Cauchy, el tensor de esfuerzos. Para cada sistema de coordenadas es un tensor de esfuerzos, bueno, diferente y también del fluido que se vaya a analizar, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo para fluidos newtonianos en coordenadas cartesianas cilíndricas, es muy interesante también. Pero pues bueno, yo ya me retiro por hoy, esto fue todo. Así que adiós muchachos, hasta la próxima. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, tienen mi WhatsApp, tienen mi Insta y me echan el grito otra vez. Rato.